En sintonía con lo que plantea Jorge, les doy la bienvenida y les agradezco la presencia de esta tarde con nosotros para esta importante actividad, como también obviamente agradecemos a María por haber aceptado esta invitación y permitirnos acercarnos de mejor manera a los temas que ya planteó un poco Jorge y que ahora va a profundizar María. Esta actividad, como bien decía Jorge, está organizada por el programa de invitados internacionales Equipo de Extensión, pero además quisiera agradecer particularmente la gestión de Magdalena Atria, nuestra profesora, que en gran medida hizo posible que María también esté hoy día aquí. ¿Ya? Así que, para no alargarnos más, simplemente hacer una pequeña presentación de María. María González es una destacada profesional vinculada hace muchos años a la educación artística en instituciones de altísimo nivel a nivel internacional, como por ejemplo el Departamento de Educación del MoMA en Nueva York, la Fundación Cisneros, entre otros. Actualmente es codirectora del proyecto internacional Arte como Educación, organismo dirigido por el destacado artista Luis Kastmitzer, con sede en Nueva York, desde donde se pretende abordar las relaciones entre arte y educación de manera innovadora y en sintonía con el desarrollo actual del arte contemporáneo. En ese sentido, la conferencia que presenta hoy María, bajo el título ¿Cuál es el estado de la educación artística hoy en día y cuáles son los desafíos para el futuro?, junto con el workshop que está desarrollando, como bien decía Jorge, con alumnos de nuestra escuela, resulta especialmente contingente con el momento actual del arte contemporáneo. Y más aún, pienso yo, que se hace más relevante todavía cuando esta iniciativa, esta actividad surge desde nuestra escuela de arte, o sea, desde una escuela de arte, pero en particular desde la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Así que reitero los agradecimientos, María, y ahora te dejo con todo el escenario y yo me voy a ir a sentar ahí al frente porque quiero aprender. Bueno, igual quisiera darle las gracias a Jorge, a Magdalena, a Cristiana, a todo el equipo aquí y la Universidad Católica por la invitación. Para mí esto es muy emocionante porque el enfoque principal nuestro de Arte como Educación es no solamente trabajar en Europa y en los Estados Unidos, pero especialmente trabajar en Latinoamérica. Es algo que nos apasiona a Luis Kastmitzer, Sofía Quiroz, a mí también. Entonces es con mucho corazón y mucha felicidad que estoy aquí. Me van a tener que perdonar porque van a haber partes que tengo que leer, porque es... ¿Sí? Algunas partes que voy a leer, otras cosas que voy a poder hablar más fácilmente, pero quería iniciar nuestra conversación con algunas problemáticas que están surgiendo ahora en la educación artística y la educación en relación con el arte. Como grandes preguntas que quiero considerar en este tiempo que tenemos juntos es qué es lo que se busca con el acercamiento al arte y a las prácticas artísticas o el pensamiento artístico. ¿Qué cambios de pensamiento o de comprensión se puede lograr en una visita a un museo en una hora, una vez al año? ¿Cómo se diferencia proyectos educativos desarrollados por un artista y un curador de uno elaborado por educadores? ¿Cuándo y cómo es que un artista se convierte en un educador? ¿Cómo es que un educador formal, no formal o informal pueda desarrollar actividades, ejercicios o proyectos artísticos de calidad en la contemporaneidad? Son grandes problemáticas que estamos viendo en este momento y esto surge de un punto de vista, en este caso sí me voy a enfocar un poco más sobre las artes visuales, pero a partir de los 90s hubo un movimiento desde el punto de vista de los artistas y también los curadores, el llamado giro educativo. Y quiero ver cómo eso se relaciona también con un enfoque principal que se está viendo en la educación artística de lo que se llama la integración social o proyectos de justicia social relacionados a la educación y el arte. Entonces, en cuanto al giro pedagógico, al giro educativo, la educadora de arte y curadora Nora Sternfield argumenta a partir de los años 90
hubo un giro reflexivo en la teoría de exposiciones que puso bajo escrutinio todas las condiciones de exponer y representar y los relacionados tipos de lógica institucional, dándole seguimiento a estas más o menos rigurosas autocríticas y análisis de las condiciones de producción. Un segmento avanzado del campo se ha planteado cada vez más la pregunta de la acción curatorial en los años recientes. A pesar de que presume que no hay un punto de vista externo para la crítica, no obstante, se hicieron la pregunta de qué se puede hacer. La pregunta pasó por varios giros deconstructivos, algunos involucrados transiciones de lo curatorial a lo educativo. Entonces, en eso hay que preguntarse cuál es el propósito final de estas iniciativas artísticas autoproclamadas como educativas. Sternfield continúa, por ende, si examinamos las condiciones del traslapo con lo educativo que repentinamente emergió en el discurso curatorial, se hace evidente que el giro educativo dentro de la curaduría funciona más como un giro exclusivamente para curadores. Instrumentaliza la educación como una serie de protocolos, pasando por alto sus complejas luchas internas con nociones de posibilidad y transformación. Además, entiende la educación simplemente como parte de la producción curatorial del conocimiento. Entonces, cuestionamos algunos de los posibles resultados del giro educativo, el llamado nuevo arte público, y este enfoque que está muy en boga ahora, que es la educación en el arte llamado modelo justicia social o crítica pedagógica. Aquí voy a poner algunos puntos para considerar. Estoy preocupada con artistas que después de leer un libro de Jacques Rancière, que estuvo muy en boga hace poco en ciertos círculos de curaduría y de proyectos artísticos relacionados a la educación, o si simplemente leyeron un libro de Freire cuando estuvieron en la universidad. La educación es la única profesión que se considera que se puede actuar con simplemente la experticia en el sujeto y no en la epistemología en sí. Y con todos los avances de la pedagogía en general y en la educación artística, cuestiono si se sentirían cómodos, por ejemplo, si un abogado, siendo experto en su profesión, te opera en vez de un cirujano. Tampoco me siento muy cómodo con personas que solamente vienen del campo de educación sin un concepto más profundo de lo efímero de lo que es arte en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación formal o en la educación en general. Cuestiono la idea de que una serie de pechacuchas para un público erudito e insular se considera como un programa educativo en un museo. Eso nos regresa de nuevo a qué significa educar. En esta ponencia voy a destacar algunas tendencias en la educación en relación al arte de interés, no para contestar estas preguntas, pero más bien para resaltar nuevas preguntas y preocupaciones. Vemos que una tendencia en la educación museística es en vez de crear una programación amplia y poco profundo, algunos museos ahora están eligiendo concentrarse en ciertas áreas para profundizar esfuerzos, y muchos de estos ejemplos de programación en la educación museística y proyectos curatoriales con énfasis social o el nuevo arte público y los modelos de justicia social en acción. Además de los proyectos de artistas dentro de comunidades marginales e iniciativas enfocadas en la educación formal y no formal. De nuevo, hay que preguntarse si estamos educando para la diseminación de contenidos previamente interpretados o para estimular un pensamiento independiente y generador.
Como reacción de ese giro educativo, desde la curaduría y desde proyectos de justicia social o la integración social desde el artista entre medios educador, como reacción a esa invasión de proyectos de artistas con curadores del nombrado giro educativo, departamentos de educación de museos han tenido que retomar territorio, enfatizar los detalles de la pedagogía aprendida desde la educación formal. Entonces, otra tendencia que se está viendo ahora es un acercamiento desde la educación no formal o la educación museística con universidades, con los departamentos de educación más seriamente evaluando cuáles son los propósitos y los resultados de esos proyectos de justicia social. También se están desarrollando proyectos conectados con instituciones culturales, pero no necesariamente se están trabajando independientemente de esas instituciones culturales y educativas, enfocándose en proveer ambientes para reflexión y el desarrollo de la autoestima, el cuestionamiento y la creación, más que un espacio para hacer arte per se, aunque también cuestiono cómo están definiendo arte en esos casos. ¿Cómo podemos crear espacios culturalmente incluyentes para visitantes de diversos orígenes a través de nuestra enseñanza y programación? Para explorar esas intersecciones entre nuestras culturas e identidades, la interacción de los visitantes y sus objetivos y los objetivos institucionales, curatoriales y educativos. Voy a lanzar. Estos son algunos de los problemas o las preguntas relacionados con los proyectos de justicia social y los proyectos de integración social. Para abordar estas preguntas y otras igualmente relevantes, hay que empezar por admitir que hay una disparidad entre lo que entendemos como integración social, como individuos o como instituciones, y en lo que consideramos es el papel del arte en relación a estas definiciones a menudo no verbalizados. A través de la indagación colectiva y la definición de términos, nos damos cuenta de la torre de Babel en la que estamos inmersos. Las palabras son las mismas, pero nuestras respectivas interpretaciones son absolutamente incongruentes. Considero que el primer paso hacia el mejoramiento es caer en cuenta de que la terminología es la misma, pero las acciones son disparejas. Solo a través de la verbalización, la definición, la argumentación y la discusión de una manera interdisciplinaria de esta terminología podremos lograr un verdadero progreso en la inclusión social si es lo que se busca en la relación con el arte. Para empezar, hablamos del término inclusión social. ¿Qué significa esto? Se define como inclusión para poner algo adentro o dentro de otra cosa o dentro de sus límites, lo cual denota que una cosa contiene dentro de la otra. Por tal razón, me parece que la palabra integración es más apta por definirse como hacer que alguien o algo pase de formar parte de un todo, lo cual implica un esfuerzo para lograr un balance de poder. Así, lo ideal sería trabajar hacia una integración a largo plazo. ¿Y qué pasa cuando agregamos al arte a esa definición? Hablamos de una integración social con y a través o alrededor del arte. Debemos clarificar el razonamiento del por qué usar el arte y si en realidad es el arte que entendemos como objetivo, proyecto o el quehacer artístico o los procesos de pensamiento de los que nos interesa trabajar en relación a la integración social. El arte se puede ver como una forma de ordenar y reordenar el mundo, una manera de formular soluciones y problemas, permitiendo hacer conexiones flexibles que son poco aceptadas en otras disciplinas para comunicar algo.
Esto lleva a una multiplicidad de perspectivas, dado que los artistas se plantean problemas que generan distintas respuestas a través de sus obras. En los procesos artísticos se especula sobre otras disciplinas y esto conlleva a hacer conexiones en cualquier rama del conocimiento, que normalmente no se llega a eso en los proyectos de la justicia social o de integración social o el giro educativo. Con respecto a la integración social, el conocer y emplear la problematización y el pensamiento detrás del quehacer artístico o alrededor del objeto de la obra de arte provee una herramienta eficaz para motivar un cuestionamiento independiente en los grupos con los cuales se trabaja, preguntándose cuándo y por qué se da esa exclusión social para buscar modos de resolver crítica y creativamente esta problemática de interés u otras. Emplear la libertad disciplinaria y flexibilidad de estos tipos de pensamiento puede llevar a la creación de obras de arte, pero yo argumento que no necesariamente como fin por sí mismo. Quisiera proponer que en este intercambio de los procesos de pensamiento detrás o alrededor del objeto, detrás del quehacer artístico, es lo que mejor lograría el objetivo de integración, si eso es lo que se busca. Tal y como espero que se logra con este seminario, con esta reunión, se deben de juntar equipos multidisciplinarios que al reflejo del proceso mismo de todo bueno del quehacer artístico, se cuestiona el estado actual del asunto, se formula preguntas o problemáticas de interés relacionado a su entendimiento de este estado y se cuestiona y se emplea un pensamiento flexible, transformador y metadisciplinario que conlleva uno o más resoluciones. No todos tenemos que estar de acuerdo, pero lo importante es que siempre emplear la transparencia en estos procesos en cuanto a la intencionalidad, método y duración a la hora de emprender un proyecto de educación artística o de integración social o justicia social en relación al arte. ¿Cómo entonces podemos discernir un proyecto que busca el mejoramiento verdadero de un grupo a través de la integración social y el arte, de aquellos que solamente terminan por promocionar al individuo o una institución que lidera el proyecto? Ok, esa es la parte pesada. Voy a dejarlo ahí un momento y quiero darle, para divertirnos, un ejemplo desastroso. Este fue un proyecto que se hizo en el Boston Museum of Fine Arts, que fue diseñado, aprobado por la curaduría y por el Departamento de Educación para una exposición y se titulaba Coqueteando con lo exótico, o lo que se hacía eran miércoles de kimono, que se invitaban los visitantes a probar en la prenda tradicional japonesa la actitud delante de la obra de Claude Monet, la pintura de La Japonaise, que representa a la esposa del artista francés haciendo lo mismo. ¿Qué piensan de esto? Porque esto se había aprobado por curaduría, por educación, por el departamento de miembros. ¿Pero cuál era, perdón, el objetivo? ¿Iban a hacer una colección de imágenes? ¿Era el proyecto de un artista? ¿Cuál era el No, era mandato? el aprendizaje a través de la experiencia, que desde la educación formal siempre se considera que sí, eso es un proceso que crea significados para el individuo. De vivir esa experiencia. Bueno, se pueden imaginar lo que sucedió. Hubo una reacción muy fuerte en contra de esto y el museo tuvo que sacar este papel, no sé si lo pueden leer, no es muy fácil, pero
argumentando el punto de vista institucional de por qué estaban haciendo esto. Entonces el mensaje, el Museo de Fine Arts celebra arte de todas culturas y periodos de tiempo. Los miércoles de kimono son un esfuerzo para engage, como decir, como involucrar el visitante con la obra de Monet, el retrato de Monet. Durante la celebración del arte japonés y la cultura japonesa a través de todo el museo con la exposición Hokusai y In the Wake, y la exposición también, o bueno, la sección del museo recién abierta, Tenshin en el Jardín, este año que marca el aniversario de 125 años del museo y el Departamento de Arte de Asia. Las réplicas de estos kimonos fueron hechos por un diseñador muy reconocido de kimonos, hecho en Kioto por una comisión, y se hicieron para una exposición itinerante llamado Mirando hacia el Este, que exploraba cómo el arte y la cultura de Japón inspiró a artistas del siglo XIX como Vincent Van Gogh y Claude Monet. Los kimonos estaban dispuestos a probarse en museos en Tokio y Kioto. Eso era la argumentación desde la oportunidad de poner, bueno, sí, entonces en otro punto tienen si esto es racista o orientalista, o si se siente que esto es apropiación cultural, y si estas eran ya reacciones que estaban sucediendo y que se consideran que deben de parar estos eventos. El museo dice, el museo es un lugar para el diálogo y apreciamos la respuesta del público en torno a los miércoles de kimono. En este tiempo estamos planeando seguir con los miércoles de kimono durante el mes de julio, con la expectativa que promueva conversaciones en torno al arte, la cultura japonesa y el oeste, y una definición de lo que es Japanism. No sobrevivieron el mes de julio porque empezaron protestas dentro del museo diariamente de personas que venían ahí y decían que esto no era apropiado. Entonces, Pero ¿cuál es el argumento? ¿Por qué no es apropiado? ¿qué? ¿Por qué no es apropiado? A partir de las personas que estaban protestando, te doy ese ejemplo, que estas experiencias, entre comillas, culturales de probarse kimonos son racistas, imperialistas y no son apropiadas. Es el cartel que tiene ese muchacho ahí. Lo presento y lo pararon porque iban a seguir, y el museo entonces, después de sacar ese documento argumentando que ellos estaban respaldando su idea inicial, después entonces decidieron parar el proyecto. Yo se lo lanzo para que reflexionen, porque muchos de los programas de educación museística ahora se trata de la cuestión de experiential learning, el aprendizaje a través de la experiencia. Entonces, es algo que quiero que reflexionen y consideren cuándo es que una experiencia profundiza el conocimiento del visitante. ¿Y qué es lo que se está logrando con esta experiencia? Es una cuestión que se lo... Pero... Entonces, igualmente hay que pedirles a los artistas participantes en proyectos pedagógicos que ellos tienen que reflexionar, sea los artistas, sea el Departamento de Educación, hay que reflexionar con rigor sobre su propio desarrollo de problemas y formulación de preguntas y resoluciones en relación a prácticas educativas. Y cómo es que se puede lograr un impacto educativo duradero con los recursos limitados disponibles. Ahora,
Ese era el ejemplo traumático, ahora voy a algo bueno. La intervención artística de índole social liderada por un artista curador raramente se compromete a dar el tipo de seguimiento que se requiere de un proyecto de integración social para lograr un cambio significativo. Esta falta de compromiso a largo plazo a menudo se disfraza con la excusa que el proyecto era meramente para inquietar o provocar a las comunidades y los círculos del mundo del arte. Esto no quiere decir que muchos de los artistas que llevan a cabo acciones no creen firmemente que la acción artística puede promover manifestaciones artísticas desde adentro de otras comunidades no normalmente que se acercan al arte. Pero ¿qué más se debe de hacer y cómo se puede asegurar que los participantes en cualquiera de estas acciones, sean en sus comunidades o en los espacios de cultura y de educación, no están siendo utilizados para dar renombre a un proyecto artístico o colectivo? ¿O cómo garantizar que los participantes estén conscientes e informados sobre los procesos e intenciones del proyecto para que sean agentes activos en generar pensamientos transformativos ellos mismos? Entonces, este ejemplo, no tengo muchas imágenes de ellos, pero los pedagogos de Hillevi Lenz Taguchi y Liselott Mariette Olsen de Suecia. Lenz Taguchi está adaptando, y es un proyecto bien interesante, adoptando el trabajo de Karen Barrand, creando una pedagogía intraactiva para niños muy jóvenes, muy como de preescolar, ya están experimentando. Están trabajando con los niños a través de filtros de ideas delusion, no sé cómo decir eso en español, ideas delusion sobre movimiento, experimentación y frecuentemente usando estrategias estéticas. Annette Krauss y su Hidden Curriculum, o el currículo escondido o oculto, y otros proyectos de Krauss como Readings con Hilda Tunistra, Laura Pardo, Maiko Tanaka de 2010 hasta el presente, y el sitio de Desaprender del Tbilisi Trienal 2012, donde también exploran enfoques para la creación del arte como formas de investigación y de pedagogía. En estas obras, el papel del documento es interrogado, manipulado o directamente eludido por el público. Al igual con muchos proyectos de investigación participativa, las obras de Krauss realizan actos necesarios para la traducción, respondiendo a preguntas urgentes, dudas y proyecciones acerca de cómo un proyecto va a circular entre un público más allá de los participantes inmediatos. ¿Algunas preguntas? Recomiendo los textos de Olsen para ustedes que estén interesados en trabajar con preescolar. Me perdonan que todo esto está en alemán, no había una traducción al inglés. En Suiza, otro proyecto de la Fundación Max Kondler Stiftung, a partir del proyecto HEART, se basaron en un proyecto que es The Art Room de Inglaterra para jóvenes, y en vez de trabajar en diferentes barrios, The Heart Room en Suiza está trabajando con comunidades de estudiantes inmigrantes en barrios marginalizados dentro de la ciudad de Zúrich, creando una rutina para esos jóvenes, pero no al hacer obras de arte, pero tener la libertad de lectura, libertad de trabajos en un espacio seguro. Entonces, el proyecto HEART se enfoca más en crear un entorno
que en desarrollar proyectos de artes plásticas o de las artes per se. Cada estudiante en el proyecto HEART se trabaja directamente con lo que el estudiante o el joven quiere hacer. Entonces, cada programa es personalizado para cada alumno. Imagínense el nivel de enfoque que se tiene que desarrollar. Están trabajando con psicólogos, sociólogos, artistas y educadores, todo de una manera interdisciplinaria, para lograr una programación de interés por cada participante dentro del Heart Room. Estas son imágenes del Art Room de Inglaterra, porque los suizos no me dieron la aprobación de las imágenes de los muchachos. Entonces están viendo del proyecto de Inglaterra, que ahí sí tengo preocupaciones con qué es lo que esta otra imagen de Inglaterra, lo que ellos diseñan como proyectos artísticos. Y sí creo que es muy interesante que están trabajando de una manera individualizada y también que están trabajando con muchas disciplinas con cada persona, cada niño que está ahí, pero creo que cuestiono algunas de las actividades del Art Room. ¿Alguna pregunta o sigo corriendo lo más rápido? Bueno, lanzo para tratar de darte todos los ejemplos y entonces podemos regresar. Sí. Cuestiono algunas de las actividades porque todos terminan siendo parecidos y eso es algo que yo estaba pensando mucho y estaba hablando con, no sé si algunos de los que estaban conmigo esta mañana. La última vez cuando yo estuve en Chile y fui a ver una exposición que se había diseñado de un proyecto educativo con un grupo de estudiantes o una comunidad marginalizada, y entré en la exposición y vi que muchas de las obras estaban hechas con los mismos materiales y eran todos como collage con algo de pintura y algunas otras cositas y estaban todas expuestas. Y yo pregunté, bueno, si verdaderamente la educación no formal o la educación artística está aprendiendo de los avances de la pedagogía y el constructivismo o el constructivismo radical y lo que se conoce de la epistemología contemporánea, entonces, ¿por qué es que estamos logrando obras de arte que todos se parecen iguales? Pienso que, y esto es algo que estamos hablando, si estamos trabajando desde el aprendiz como una programación individualizada, entonces cada objeto o cada cosa que ese aprendiz decide hacer debe de ser algo que viene desde sus intereses, las problemáticas que ellos quieren abordar, y es la cuestión del artista trabajando con el educador y los psicólogos y los sociólogos de una manera muy respetuosa porque están entrando en situaciones muy precarias y muy complejas. Las soluciones deben de partir de los intereses del aprendiz y lo más probable es que van a buscar soluciones muy diferentes a problemáticas o preguntas de interés, uno abordándolo a través de la música o buscando medios para comunicar qué es lo que quieren decir. Entonces, si todos están pintando de la misma manera o todos están trabajando en proyectos de estampas, es poner, pienso, la técnica antes, el cómo antes del por qué. O qué es lo que quiero decir. Y después entonces buscamos juntamente cuál es la mejor manera de decirlo. No sé, ¿respondí la pregunta? ¿Se quedaron inquietos? Hablando de los enfoques de los museos ahora están buscando profundizar fuertemente con la educación formal y algo que yo creo que es interesante, siempre se pide
desde los departamentos de educación de cualquier museo para poder lograr patrocinio, hay la expectativa de tener evaluaciones de la programación. Yo cuestiono eso también porque nunca se le pide a un proyecto expositivo cómo es que se le evalúa qué es lo que ha comprendido el visitante a esa exposición, o qué es lo que han aprendido, o cuáles son los nuevos significados y conocimientos a partir de un texto de pared. Pero sí se le pide al Departamento de Educación hacer evaluaciones muy complejas, con pruebas pre y post, cualitativas, y ahora aún más, especialmente en los Estados Unidos, en Europa, son evaluaciones que se hacen a lo largo de 3, 4, 7 años. Entonces es otra cosa que estoy lanzando ahí de sí creo en la evaluación, cuestiono y quisiera saber cómo es que entonces esto se puede abordar desde un puesto institucional y no solamente desde los departamentos de educación que normalmente son los que enfrentan esa situación de cómo relacionar estos objetos con los públicos variados que vienen. En el Guggenheim, en este caso, hay un proyecto muy interesante que se trata de trabajar afuera de los espacios museísticos con expertos de educación con niños del espectro autista. Entonces, significa en este caso que están trabajando múltiples visitas previo a la exposición o previo al acercamiento al museo y experiencias post. También ahora se está desarrollando una evaluación con la Universidad de Columbia y con los expertos de los de arte terapia y también de la educación no especial, pero la educación particularmente enfocada en estudiantes del espectro autista. Les doy en este caso una muestra de un programa desde el Guggenheim. Fue previo a la exposición de Peter Fischli y David Weiss. ¿Conocen su obra? Entonces, lo que se trabajó previamente era buscar los intereses del Departamento de Educación de estas escuelas, porque se están trabajando con varias escuelas que solamente están trabajando, y también escuelas integradas, donde los estudiantes que no tienen, no están tan severamente en el espectro, que están integrados en clases, en aulas generales. En base de eso, lo que se buscó era buscar una problemática de interés de ambos lados, desde lo artístico y también desde la educación y desde la universidad. Y lo que empezamos a ver es que había interés de que socializar a esos estudiantes. Entonces, una de las metas muy grandes era que ellos trabajan en equipo, que normalmente era un esfuerzo muy grande, y verbalización, además de proyectos psicomotrices para poder manejar el comportamiento y también el trabajo social entre el grupo. A partir de las obras de Fischli y Weiss se desarrollaron una serie de ejercicios, actividades, y este es solamente uno de ellos, que era trabajar en un equipo de cómo desarrollar, cómo crear el balance con partes incongruentes. Entonces, ni se trataba de hacer una obra de arte. Y lo que se trabajaba era que ellos tenían totalmente libertad de seleccionar qué es lo que iban a utilizar. Entonces, andaban por las clases y las diferentes aulas seleccionando los objetos y desarrollando capacidades de trabajar en equipo. Hecho previo a la experiencia del museo, también se hacen lo que se llaman, aquí hay otro ejemplo. Entonces, total libertad de elección
y de trabajo de equipo y de pensamiento. También se trabajan lo que llaman narrativas sociales para prepararlos para la experiencia en el museo. Entonces todo se explica previamente y para los estudiantes que no son verbales, en sus tabletas, sus iPads, se sube. Entonces imagina el nivel de compromiso del trabajo, se suben todas las palabras que piensan que van a necesitar para la visita al museo, para que entonces ellos tengan disponible y pueden responder y conversar en torno a lo que están viviendo como una experiencia. Otra cosa que quería, imagínate lo desorientador que puede ser el Guggenheim. Entonces es bien impactante que han decidido hacer este programa a largo plazo con la gente de Columbia University y esta variedad de escuelas, y que sea este espacio. Se siguen los proyectos, entonces ellos buscaron balance del cuerpo relacionado al movimiento, balance de objetos, se trabajaron después otra vez dentro de los espacios del museo. Para toda esta preparación, el trabajo en equipo simplemente para entonces tener una conversación a través de iPads para los no verbales sobre las obras de Equilibrist de Peter Fischli y David Weiss. Ahora, si comparamos eso con el aprendizaje a través de la experiencia de los kimonos de miércoles, entonces ahí estamos viendo como la disparidad de proyectos, lo que se considera lo educativo o el aprendizaje a través de la experiencia. No les enseñé, sí, aquí rápido. Los que no tenían tantas dificultades también se trabajaron por decisión de ellos. Ahí lo puedes ver un poco. Uno de los estudiantes ahí filmando cuando no funcionaba el balance. Y ellos fueron los que decidieron que querían filmar y entonces, bueno, eso se armó todo en destruir las cosas y filmar y hacer proyectos de movimiento después. Pero fue otra vez decisión de los aprendices. ¿Cómo estamos de tiempo? Rápido. Siempre me pasa esto. Bueno, después ver los videos de The Way Things Go, la manera que van las cosas. Whitney Museum, otro proyecto y otro movimiento que está surgiendo mucho en la educación museística, especialmente en Europa, espacios donde se trabaja independientemente por los visitantes. Aquí hay un espacio que se llama The Art Studio en el nuevo Whitney Museum. ¿Dónde estoy? Donde los viernes cualquier estudiante o cualquier joven adolescente no tan adolescente, pero entre 12, 13 años y 21, pueden venir con su proyecto, lo que ellos quieren hacer, y tienen disponible los materiales del Art Studio y también tienen disponible educadores y artistas que están ahí esperándolos. Entonces, a partir de lo que ellos quieren hacer, se va abordando y se va trabajando entre el educador y los artistas, apoyándolos en lo que ellos quieren hacer como proyectos. Pueden venir una vez solamente o pueden venir todos los viernes Entonces, eso es como puedes pensar de eso. El reto de preparar para no saber quién viene, qué es lo que van a querer hacer, tener todo disponible y ojalá artistas y educadores que los pueden apoyar en ese proceso. Y ha sido un súper éxito que no caben en el estudio. Otro proyecto, a partir de eso, entonces se creó, porque surgió mucho interés por Open Studio, de Open Art Studio, que empezaron proyectos de lo que llaman Youth Insights.
que los que forman parte de Youth Insights empiezan a comprender y aprender sobre diferentes carreras dentro de los museos o diferentes puntos de interés, como conservar las obras de arte, qué es un curador, qué es un educador. Y se diseñó este programa donde los estudiantes regresan por un año y pueden formarse como team leaders, en que entonces ellos están dando y apoyando las clases con otros jóvenes que están regresando al Open Studio y están iniciando su proceso. Entonces, tratar de hacer totalmente transparente todo lo que normalmente está detrás de la cortina dentro de un espacio museístico. Me alegra mucho decir que algunos de los graduados de Teen Leaders ahora trabajan en el Whitney Museum. Otra cosa de interés que yo creo del Whitney es cómo le están dando la vuelta a la obra de arte, y algo que se estaba haciendo desde los 80 eran visitas temáticas, de cómo una manera de organizar la visita a la exposición y relacionado con la educación formal, que normalmente las lecciones de los educadores formales estaban trabajando, bueno, la temática de identidad o la narración o diferente conflicto. Lo que a mí me interesa lo de Whitney, lo que ellos están presentando es esta idea de darle la vuelta detrás de la obra de arte y desde el principio crear enlaces entre las lecciones temáticas de la educación formal con concientizar a los visitantes de diferentes edades que hay un ser humano detrás de ese objeto. Entonces, en vez de trabajar desde lo temático y desde el final de ese proceso del quehacer artístico, están hablando de el artista como observador. Y es como se abordan todas las visitas, o el artista como narrador, storyteller, el artista como una persona que experimenta y todo lo que puede significar la experimentación en relación al arte. Y se desarrollan lecciones y visitas pre y post a la visita al museo, y también se tienen relaciones con ciertas escuelas en el entorno del Whitney, porque otra vez han decidido con los recursos limitados que tienen. Y no es solamente trabajar con el Departamento de Educación y los educadores, pero es trabajar con los artistas contemporáneos que están exponiendo, y ahora se va a trabajar con el Bienal que viene es la primavera de Nueva York. A largo plazo con escuelas partnership schools. Entonces en vez de trabajar con todas las escuelas, están trabajando con 20 escuelas, pero todo el año. Un minuto. Rápido, quería presentarles este proyecto del artista y educador Gabo Kamnitzer, que me encantó cuando y les voy a leer lo que él escribió aquí. No tengo tiempo para terminar todo. Gabo, este fue un proyecto que él hizo que se llamaba La Máquina de Significado. Estuvo en Belgrado. La máquina de significado, la audiencia principal de este trabajo es el trabajo con los niños. Él estaba trabajando a través de intérpretes, y como decisión del equipo de los estudiantes con esta dificultad o esta problemática de la falta de poder comunicar, fueron los niños mismos que decidieron que ellos querían hacer algo en torno a su discapacidad de poder comunicar. Entonces eso fue a donde partieron para el proyecto, y lo que decidieron hacer era un loop de sonidos de cada uno eligiendo qué es lo que querían decir y comunicar, y el tono y qué es lo que querían decir, y armar un proyecto grupal en ese proceso. Entonces quiero para que puedan escuchar uno de los Belgrade Loops.
hay muchos otros. Esto también se evaluó por la universidad en Estocolmo. Otro proyecto en Panamá. Voy a 2 minutos y paro. Pero este me interesó, quería presentárselo porque es un proyecto que se está elaborando y ni existe la institución todavía. Entonces, al nivel que estamos considerando ahora. No te leí lo de Gabo. Rápido, los ejemplos aquí, esto es lo que Gabo me mandó. Los ejemplos aquí deberían ser vistos como situados y anécdotas. Las propuestas no deben considerarse como recetas descontextualizadas. No quiero proporcionar amplias generalizaciones. No estoy en la búsqueda de una nueva teoría de la infancia. Mi objetivo era encontrar una manera más situada y específica para visualizar las subjetividades de los niños, creando singularidades juntos con ellos. Quiero profundizar en sus procesos de subjetivización. Inventé una palabra. Antes de que hayan sido inculturados en adultos o adultos instrumentalizados. Esta es una cuestión de micropolíticas, hecho a muy pequeña escala y revisado caso por caso. Estas actividades son en muchos aspectos acerca de reclamar el tiempo iónico en el ámbito de la educación. Al pensar el aprendizaje, hemos perdido la mayor parte de esta vista de la epistemología de escuela, de skole, la antigua palabra griega que significa un lugar para el tiempo liberado. Quiero pasar el tiempo cronológico cuantitativo con el fin de abrazar lo iónico en lo cualitativo. Se centra la atención en el momento presente y lo que podemos construir juntos. Rápido, Panamá es una organización que se llama la Fundación Casa Santa Ana. Esta es la vieja casona, ni están cerca de empezar a construir y ya están armando proyectos con artistas, pedagogos y relacionándose también con las escuelas de pedagogía y las universidades para proyectar y conceptualizar cómo es que van a desarrollar el programa educativo en torno a exposiciones temporales y la colección permanente de la futura casa. Uno de los previos proyectos invitaron a el fotógrafo Larry Fink de los Estados Unidos y él trabajó con fotógrafos panameños jóvenes y son los fotógrafos panameños jóvenes con educadores de una organización comunitaria que se llama Movimiento Nueva Generación, que ya está trabajando en las comunidades alrededor de la futura sede y trabajando con la educación formal, las escuelas técnicas y las secundarias. Entonces, solamente quería darle esa idea porque ya están pensando de una manera totalmente comunitaria y no desde adentro del museo hacia afuera, pero qué es lo que el museo en su creación necesita abarcar y considerar antes de su existencia, que yo me quedé fría y fascinada con esto. Esos los talleres con Larry Fink, sí hubo una muestra, pero en espacios prestados. Ellos, la definición que tuvieron previo a la inauguración del futuro edificio, actualmente Casa Santa Ana funciona como una entidad nómada y permeable, activada por artistas contemporáneos y participantes. Hemos aceptado este desafío como una oportunidad única para hacer intervenciones y actividades en espacios prestados, a la vez fortaleciendo el circuito cultural y educativo del que formamos parte. Y ahora ellos están desarrollando proyectos. Este es un proyecto creo que voy a parar ahí. Hay muchos otros. No, pero ya 7. ¿Dónde estoy?
En Argentina lo que quería, bueno, informarles en el Museo de Arte Contemporáneo. De nuevo están trabajando. Esta cosa me está asustando. Un programa que llama Programa Paralelo. La idea del programa paralelo es acompañar las exposiciones con una variedad de ofertas, bueno, eso. Pero el Centro de Asistencia Contemporánea, servicio de capacitación y acompañamiento de diálogos para docentes. Entonces ellos se están enfocando especialmente en docentes de la educación formal y también con profesores universitarios, brindándoles a ellos los espacios para que ellos trabajen de la manera que necesitan con los objetos de una manera totalmente democrática y balanceada. Entonces no es desde el museo y la exposición, pero trabajando educación formal, informal, no formal, para desarrollar proyectos que son ambos educativos y también curatoriales, proyectos expositivos. Están tomando mucho sobre la educación formal, muchas teorías que ni me voy a meter en eso porque es demasiado. Pero bueno, rápido, conclusión, sí, esto te lo voy a leer. Considero que la misión de un modelo pedagógico contemporáneo debe ser la de educar para la autonomía, de preparar al individuo para discernir críticamente la información y hacer conexiones inesperadas de manera transdisciplinaria en lugar de meramente interdisciplinaria o multidisciplinaria, o sea, rompiendo límites disciplinarios. Como comenta Jana Graham, estos actos de investigación radical y la educación crítica de sala, cuando se alinean con movimientos sociales, descentralizan la exposición como el sitio primario de cambio, evocando un reino pedagógico que utiliza la galería o la exposición como un mero punto de parada en una trayectoria más larga. María, ¿sí? baja el volumen de tu computador. Ah, eso es. Yo creo. Eso es. ¿No? Para concluir, se debe de argumentar que en cualquier empeño educativo en relación al arte formal o no formal o informal, es necesario trabajar en equipo de manera transdisciplinaria, interdisciplinaria para llegar a la transdisciplinariedad, donde cada integrante aporta conocimientos y soluciones desde su respectivo campo, donde el educador puede apoyarse del artista y el curador e intercambiar conceptos con profesores y docentes sobre las últimas prácticas educativas y que todos estén dispuestos a recibir consejos de cualquier público participante en ese proceso. Debemos buscar desarrollar nuevos laboratorios, como algunos de los ejemplos que vimos aquí, de pensamiento, sabiendo que es más eficiente infiltrar el sistema desde adentro, no como otro programa de educación de artes, sino como un eje transversal en promoción de la solución de problemas y el desarrollo del pensamiento transversal, transdisciplinario y flexible. Gracias. Muchas gracias, María. Como habíamos dicho en un principio, la idea es que podamos ahora establecer un diálogo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o manifestar alguna inquietud o alguna observación, y si es necesario el micrófono, aquí está. Me gustaría saber cómo ves tú dentro de estos equipos interdisciplinarios que tú planteas como necesarios, sociólogos, psicólogos, educadores, hay una cantidad de disciplinas involucradas en este proceso de educación. ¿Cómo ves tú el rol del artista en esos equipos? ¿O qué es lo que el artista aporta que solo lo puede hacer él, digamos? ¿Cuál sería lo específico que ves tú como el aporte del artista en estos equipos o en estos procesos de educación? Creo, bueno, para mí
presencia del artista es vital. Y creo, bueno, digamos, si el artista es la persona que estamos buscando, mirando hacia como la persona que nos está retando de pensar de una manera diferente a través de su obra, ese mismo proceso de retar debe de estar en esos acercamientos con los psicólogos, los educadores, de ver qué es la actividad, el ejercicio, el acercamiento al arte que sería más responsable y de calidad en nuestro momento contemporáneo y no de prácticas de cómo mezclar pinturas. Creo que es el pensamiento artístico desde la contemporaneidad. Ya cuando se está trabajando de manera donde se considera que es lo que busca hacer el participante, sea adulto, sea joven, después entonces se pueden brindar técnicas, prácticas, utilidad de tal vez modos de solución. Tal vez la mejor manera de abordar lo que quieres decir es a través de la litografía, pero tal vez no. Entonces, es voltear el puesto, yo creo, del artista como la persona que está provocando el pensamiento y no como el experto necesariamente epistemológico. Y estoy cuestionando un poco de, bueno, ustedes si vieron lo que Luis presentó en su ponencia, hubo muchas preguntas, creo, desde el punto de vista de Luis, de si que deben de seguir escuelas de arte separados de instituciones de educación. Yo tal vez no soy tan radical como eso, pero sí cuestiono la secuencia. Y creo lo que el artista puede provocar es sí sus conocimientos de técnicas, medios, métodos, pero no arrancar desde ahí. Creo lo que el artista puede brindar es ver el entorno, ver la situación y recomendar cuáles son ejercicios, actividades, proyectos que tal vez son responsables, adecuados para los intereses de los participantes, para crear nuevos conocimientos, nuevas problemáticas, nuevas cuestiones y ver que se pueden solucionar de una manera no limitada por la disciplina del arte, si no es necesariamente lo que quiere ese participante hacer. Yo creo que el artista puede brindar eso tal vez mejor que nadie. Sí. Buenas tardes. Soy artista visual y hago clase en un colegio en Rengo. Hace como 6 años Rengo es un pueblito chico hacia el sur de Santiago, en otra región. Y bueno, trabajo en un museo que llamamos Museo Campesino en Movimiento y hacemos talleres para niños en zonas rurales muy apartadas. Y trabajamos con archivos audiovisuales de actividades campesinas, cosas así. Y lo que como un poco me interroga tu exposición es justo el contexto chileno en torno a la reforma educacional, que apunta hacia la interdisciplina, o hacia ese tipo de prácticas, pero también se apunta a que los profesores no están preparados para desarrollar ese tipo de prácticas. Entonces, tiene que haber un cambio desde la docencia, de cómo se enseña a enseñar, primera cosa, y eso implica muchas otras cuestiones, como por ejemplo que yo como artista visual tengo que pedir un permiso al ministerio para poder hacer clase en un colegio. Y lo más probable, como este año, no me lo dieron. Entonces, pero igual hago clase, pero no me lo dieron, ¿se entiende? Sí. Entonces hay una institucionalidad desde la educación y como muy parcelado y muy disciplinado. Ya, algo está pasando, el ministerio está moviendo los cables.
todo muy disciplinado, en ese sentido, como más que de verdad facilitar el camino para la interdisciplina o la transdisciplina, hay muchas cortapisas para eso. Desde tu experiencia en otros lugares, porque por lo que entiendo el modelo que se está tratando de implementar acá es una mezcla entre el modelo de Estados Unidos de educación un poco hacia el college y alguna idea, no sé qué idea en particular, desde Finlandia y desde otros lugares se analizó el modelo de Colombia, de Argentina, de millones de partes para la reforma educacional que se está implementando ahora. Pero, ¿cuál es tu experiencia? Un poco larga la película, la pregunta es como una película. Pero, ¿cuál es tu experiencia desde Estados Unidos, como en la educación formal, o donde sea que tú, no sé, habites? En la educación formal con el arte, como se hace en los colegios, por ejemplo. Porque esto en un museo el espacio más controlado, cada uno hace lo que quiere, por decirlo de alguna manera. Bueno, la educación formal en los Estados Unidos es igual de horrendo. Nosotros entramos en ciertas aulas y lo que se practica como proyectos de artística es para morirse uno. Necesitas como armar un equipo de personas primero que verdaderamente están cuestionando sus propias prácticas. Y si los docentes de aula no están trabajando de una manera, ahora sí me estoy metiendo en nuestro proyecto, lo que nosotros llamamos arte como educación y nuestra conceptualización. Nosotros argumentamos que se tiene que buscar una manera de crear una conexión con el currículum que no es a partir de los contenidos, pero es problematizar esos contenidos donde los estudiantes mismos pueden decidir cómo es que van a abordar sus respuestas a esas problemáticas o esas preguntas. La mayoría de los maestros de aula no comprenden cómo problematizar los contenidos, están abordando los contenidos para entonces ser evaluados de una manera cuantitativa. Ahora, argumento del otro lado también. Hemos tenido enfrentamientos muy fuertes con maestros de artes, donde, y no solamente maestros, pero en ministerios, donde nosotros nos invitaron a primero escribir la justificación de por qué se tenía que reformar desde cultura, desde el Ministerio de Cultura, las prácticas de las artes dentro del Ministerio de Educación, la educación formal. Y los enfrentamientos con los expertos de arte fue, ni te digo, porque los indicadores que ellos querían tener se trataban todos de técnicas. Y nosotros cuestionábamos, entonces decíamos, pero si no están brindando capacitación para los docentes en el propósito de por qué están teniendo un acercamiento con lo que llamamos el quehacer artístico, y lo están diciendo, no, ellos son independientes y deben de manejarlo desde su aula, bien, bueno. Pero los únicos indicadores es que en el segundo grado deben de hacer puppets, finger puppets, títeres de dedos, y ese es el único indicador que le estás pidiendo hacer. ¿Dónde estás dejando a ese docente? Y eso venía desde los de arte. Entonces, nosotros nos peleamos con todo el mundo, porque sí, yo voy a argumentar que no se debe de trabajar desde la técnica. Si estamos trabajando de una manera de una educación contemporánea, o si no, vamos a seguir trabajando desde una educación desde el siglo XVIII, donde todavía es el maestro con el aprendiz aprendiendo nuevas técnicas y aplicando sin tener una idea de por qué estoy haciendo esta pintura o cómo es que voy a escribir esta obra teatral o qué es lo que quiero lograr con esta obra musical. Sí llegas en un momento donde se necesita apoyarlos en los medios, pero no pienso que se debe de iniciar desde ahí, y ni desde
preescolar, porque no les di los ejemplos, pero nosotros hemos trabajado con United Way, donde ya estamos elaborando con muchachos de 3, 4 y 5 años, y aún estamos experimentando con los profesionales de preescolar con 2 años, hasta cuándo puedes empezar a crear situaciones donde ellos están buscando solucionar sus propias problemáticas. Entonces, ¿sí? Y que una de las preguntas que tú hacías era sobre el trabajo con grupos multiculturales o cómo abordar la multiculturalidad. Sí, de lo multicultural con jóvenes o con personas de diferentes... El kimono, ese problema. Sí. Ajá, ok. Sí, y te quería preguntar qué experiencias han tenido desde el trabajo con diferentes culturas. Bueno, eso es diariamente en una escuela en la ciudad de Nueva York. Entonces, y por eso que le estaba dando como esos ejemplos de ir alrededor, como el proyecto del Whitney, ir alrededor del objeto. Entonces, si piensas como tradicionalmente la educación museística es un acercamiento con el objeto y es el final del proceso del quehacer artístico, es el resultado. Y lo que ellos están ahora es ver alguna manera de crear un enlace, una conexión con la educación formal, con los docentes que no están comprendiendo. Imagínate esas obras del Bienal, ni de idea, y los educadores de museo también, porque muchas de esas obras no vienen con ninguna contextualidad. Entonces, ¿cómo acercarlo a ese proceso? Tienes que ir alrededor del objeto y empezar a considerar, hay un ser humano que está o experimentando, o observando, o cuestionando, o criticando, y a partir de mi experiencia previa, ¿cómo es que yo me puedo acercar a este objeto y empezar a pensar cuáles serían las problemáticas, los cuestionamientos que se hizo ese artista, siendo de la cultura mía o de otra cultura, para llegar a esta solución, decidir que esto es la mejor manera de solucionar qué es lo que quiere comunicar. Y ir viendo entonces qué es lo que me interesa saber más de ese artista. Ah, ese artista es de Gabón. Eso que me hace entonces pensar. Entonces, es darle la vuelta también a la educación museística. Y uno de los grandes peleas que tengo con muchos educadores de museo, que ellos siempre hacen la visita guiada al museo y después el taller. Y yo es como, ok, le enseñas el lenguaje de una persona y entonces los lleva a hacer algo y decir, mira, habla en Swahili. No es tu lenguaje. Entonces todo y claro, van a todos terminar haciendo pequeños matices o pequeños lo que sea. Porque no están buscando qué es lo que yo quiero decir. ¿Cómo es que yo voy a abordar lo que quiero decir? ¿Qué es lo que me inquieta? No estoy segura de lo que quiero decir. ¿Qué es lo que me fascina? ¿Y por qué quiero decirte algo sobre esto? Que es todos los principios del proceso que debemos de estar pensando. Y entonces nos preguntamos por qué el público en general odia el arte contemporáneo y no lo entiende. Bueno, culpa nuestra. Culpa de todos lados. Educación formal, no formal, educación museística y educación no formal. Y no les di muchos ejemplos de los proyectos de justicia social porque me ponen histérica y empiezo a sudar y me pongo loca. Pero artistas que no tienen ninguna formación en sociología, que se lanzan, se meten en un sitio marginal y empiezan a hacer proyectos y trabajando con públicos de barrios para elaborar su propia obra, para entonces ponerlo en una... Paz y tranquilidad. Es éticamente cuestionable. Y cada vez que se me hace, sí, yo trabajo en un barrio, yo trabajo en las favelas, y me pongo... Y les pregunto, bueno, ¿has trabajado con alguien en la comunidad? ¿Un centro comunitario? ¿Conoces a los docentes? ¿Sabes si esos muchachos están visitando un psicólogo?
no saben nada, pero quieren hacer su proyecto claro. ¿Y por qué marginal siempre? Entonces, estos proyectos de justicia social son muy complicados, muy peligrosos, y es muy egotista pensar que tú puedes lanzarte ahí y hacer, bueno, voy a hacer un taller de fotografía, voy a hacer sin conocer el contexto y conocer la situación en que te metes. Es irresponsable. En base a lo que tú apuntas ahora, creo que... No, me da vergüenza. Ya, voy a pensar que no lo tengo. Pero en base a lo que decía el joven de atrás y con lo que estás diciendo ahora, yo creo que sí Chile se está haciendo responsable tal vez de tener especialistas en arte dentro de los colegios. Y es fundamental para eso la formación pedagógica. Porque uno se enfrenta, por lo menos él contó su caso, viene de un lugar rural, yo trabajo en un colegio vulnerable, donde dentro de las salas yo tengo 45 alumnos. Y tengo Asperger, tengo niños que tienen tal vez buen vivir y tengo otros que son niños prioritarios, que están dentro de la ley CEP, dentro de varias leyes que tiene la educación. Y para eso tú tienes que tener esta ética o esta formación para saber enfrentarte cuando te quieren tal vez hacer un graffiti o un mural con un mensaje potente para ellos. Y uno tiene que saber de buena forma y no matar su idea, pero sí poder guiarlos. Y para eso yo creo que es fundamental estos programas de formación pedagógica, porque uno no puede simplemente generar Da Vinci, no sé, grandes artistas, grandes exponentes hoy en día, sino que uno también tiene que saber guiarlos, porque los que hoy día expresan como en base a la experiencia y a las emociones que ellos tienen. Y tú te vuelves responsable dentro del colegio de lo que ellos hacen. Entonces creo que es fundamental la ética, pero también la libertad del pensamiento que tiene cada alumno. Y en base a lo que decía la niña de aquí atrás, de cómo trabajar la interculturabilidad, o sea, de que dentro de un colegio tienes haitianos, tienes peruanos, tienes Chile, y tal vez a veces un poco los chilenos, y tienes que trabajar con niños más extranjeros. Entonces, para eso sí yo creo que, gracias a Dios, tal vez el sistema en Chile se está haciendo un poco cargo de eso, de que tú tienes que tener especialistas, artistas dentro de un colegio, pero con una formación pedagógica, porque tienes que saber un poco de lo que es la psicología, de cómo contenerlo, porque tal vez a través de algún trabajo tú vas a visionar algún maltrato, vas a delatar tal vez alguna agresión. Entonces, como profesor de arte, creo que es una carrera súper linda, pero tenemos que tomarla bien en serio, o sea, qué bueno que seas un excelente artista, pero si vas a formar a un pequeño artista, tienes que también trabajar con sus emociones y saber canalizarlas también. Bueno, me da un poco de nervio pensar que están formando pequeños artistas. Ahí me pongo un poco y guiando. Y otra cosa, bueno, pienso de otros países, estoy dando todo ejemplo de otros países. Cuando yo me encerré con las directoras de las coordinadoras de artes regionales del Ministerio de Cultura de un país. Y cuando cada uno me decía, sí, nosotros trabajamos proyectos de murales, y era en cada región era un proyecto de mural con todo, parecía como uno de los comerciales de Benetton, con el niño blanquito, el niño diferentes colores, y yo les pregunté, bueno, ¿cómo llegaron a la decisión de hacer murales? ¿Vino desde los muchachos querían hacer eso o de dónde surgió este proyecto? Cuestiono algunas veces las decisiones de cuáles son los proyectos, aún desde el punto de vista de los artistas profesionales que están metidos en el aula. De dónde y cómo es que están relacionándolo con otras materias. Yo personalmente creo que lo que dices tú y lo que dice ella, no sé cómo te llamas. Karim. Creo que la clave es la interdisciplina o la transdisciplina, porque al menos yo trabajé mucho tiempo en colegio también, y lo que yo veía, yo no trabajé en un colegio marginal, yo trabajé en un colegio de niños que tenían altos recursos,
y la falta como de acceso a la cultura es, más que la falta de acceso a la cultura, lo poco que acceden es brutalmente parecida. Y lo que pasa en muchos colegios que yo también he visto es que, claro, así como tú dices que es terrible que quien enseña arte no sea profesor, te juro que es más dramático que no sea artista. Porque ahí sí que se quedan trancados en que la sala se va a ensuciar, se quedan trancados en que el cabro les pide poner música, se quedan trancados en que... Entonces ahí sí que no fluye y se queda como en una hoja de papel de este porte, de papel siempre, y ahí sí que como que la generación de conocimiento no fluye. Entonces yo digo, pucha, qué ganas de que la realidad en Chile fuera tener al educador con el artista, con el sociólogo, con el psicólogo, todos trabajando en conjunto para generar conocimiento en un museo, además, con obras de arte ahí y no con reproducciones en un PowerPoint, en el mejor de los casos en un PowerPoint. Porque la verdad es que la realidad que tenemos nosotros es bien distinta. No digo que no se puedan hacer cosas, obvio que no, pero me encanta ese enfoque que estáis mostrando tú como del equipo, porque creo que eso es lo que nos falta. Acá en Chile son mundos, lo que decía Jorge al principio, que son realidades absolutamente opuestas, es decir, la creación de arte hecha por artistas y el arte en colegio en muchos casos no tienen ningún punto de encuentro. Entonces eso es... Pero yo creo también, otra vez, bueno, estoy tratando de balancear mis críticas de todos los lados. Y la crítica que tengo que sí con los artistas o los profesionales en el arte es, puedo decir, mira, no sé necesariamente por qué tienen que ver ese PowerPoint o cuándo es que van a ver ese PowerPoint. Y si ese PowerPoint verdaderamente merece la pena de hacerlo en ese momento con ese grupo de estudiantes, dependiendo de qué es lo que quieres lograr o qué es lo que ellos quieren lograr. Y después entonces puedes decidir, pero normalmente lo que yo he visto en variedad de países, lo están trabajando como la educación museística, que es enseñarle obras de arte como ilustración de modos de buscar soluciones y después entonces hacer sus obras. Y yo creo que eso es al revés. Y no necesariamente tienen que tener un acercamiento con el museo si no es necesario en ese momento. O estás buscando aculturarlos o estás buscando lograr un pensamiento transformador, donde ellos son capaces de poder manejar el desarrollo de su propio pensamiento flexible en torno a una transdisciplinaridad y buscar la disciplina o el modo donde ellos quieren abordar lo que quieren decir. Eso para mí es lo que puede brindar el arte o el artista contemporáneo. No estoy segura que muchos de los artistas contemporáneos que se meten en escuelas o que están trabajando en centros comunitarios, están trabajando desde ese punto de vista. Y lo veo por los resultados de lo que han hecho los muchachos. Cuando veo los objetos, sé, tú no estás trabajando desde el pensamiento transformador. Y apoyando, como debes de hacer desde tu experticia, apoyando a esos aprendices de buscar sus propias soluciones. Porque si lo estás haciendo de esa manera, entonces va a haber 25 o 45 objetos o cosas, tal vez ni objetos, totalmente diferentes, porque tienes 45 seres humanos diferentes ahí. Ahora, si seguimos como los ministerios de cultura en ciertos países me han dicho que lo importante es los indicadores que sean la diferencia entre colores cálidos y fríos. Vamos a llegar cuando es necesario, cuando han decidido quiero hacer una imagen de mi experiencia cuando yo estuve en una nevada por primera vez en Alaska, pero si no es algo que necesitan,
y ahí sí yo me cuestiono sistemas de educación artística en diferentes edades. Si no les sirve, ¿por qué se lo estamos dando? ¿Con qué propósito? Y se logra entonces después que el arte está marginalizado y no lo que me habían dicho el equipo hoy por la mañana, que el arte es intrínseco. Y yo le dije, la mayoría de gente piensa que eso no tiene nada que ver con mi vida. ¿Cómo es que logramos que el arte sea, o los procesos del quehacer, o el pensamiento detrás del quehacer artístico, ni llegar al objeto? ¿Cómo es que logramos que el pensamiento detrás del quehacer artístico sea intrínseco y necesario para todos los seres humanos? No creo que es a través de mezclar colores, ni aprender sobre ejercicios de movimiento que tú aprendiste cuando estabas tomando tus talleres de teatro, porque si estás enseñando de la manera que te enseñaron, error. Error, porque estás contaminando y envenenando otros seres humanos con lo que te envenenaron. Tú buscaste tu propia solución, sea tu videoarte, sea estás enfocado en imágenes de tu cuerpo, todas las cosas que decidiste que quieres, no es lo que otras personas quieren hacer, no necesariamente. Perdona, ¿Les parece que cerramos con las últimas dos preguntas? Hola María, yo voy a hablar como desde la otra cara. Yo he escuchado mucho hablar sobre los profesores y los espacios escolares. Bueno, yo soy la directora de educación del Museo de Artes Visuales. Y en realidad he leído otros artículos sobre ti y compatibilizo y entiendo perfectamente tus planteamientos, porque fue lo que, cuando yo llegué al Museo de Artes Visuales, fue lo que nos sucedió, que primero nos costó muchísimo formar a los profesores que llevaban a sus alumnos, haciéndolos entender que el museo primero no se podía ver completo en una hora. Segundo, que ya la visita guiada con el experto delante y todos los pollitos detrás escuchando y moviendo la cabeza tampoco. Y tercero, que al Museo de Artes Visuales no se iba a hacer talleres de arte, o sea, a hacer arte, sino que íbamos a reflexionar frente a los conceptos y las problemáticas que planteaban los distintos artistas que estaban en ese momento. Eso nos costó muchísimo. Este es el 4º año y recién puedo decir que ahora los profesores lo están entendiendo. Lo está entendiendo también el museo, porque, y ahí me apoyo de lo que decían por ahí adelante, esto del trabajo transdisciplinar, interdisciplinar, es súper complejo. O sea, en el colegio, sobre todo, es muy difícil trabajar con otros profesores de otras asignaturas. Los profesores son súper individualistas. Les cuesta muchísimo trabajar en grupo. Y lo mismo pasa en los espacios museísticos. O sea, el espacio, el curador, con el educador, con el director, con el montajista. O sea, cuesta muchísimo llegar a tener esa confianza de trabajo horizontal para caminar hacia un mismo fin. Es un trabajo lento, pero yo puedo dar fe de que eso resulta, de que hay que entender que el museo no solo es el museo dentro, sino que también es el museo fuera. Entonces hay que empezar a buscar también otros equipos, o sea, hay que buscar otros espacios. El museo debe caminar a buscar otras audiencias, a desarrollar audiencias distintas, como las que tú planteabas de espectro autista, como enfermos con esquizofrenia, como personas ciegas, como personas sordas. O sea, son un sinfín de personas diferentes que tienen todos los mismos derechos de acceder a estos bienes de acceso cultural.
Y clave para eso, lo que yo he entendido hasta ahora, es que la gestión, entender el arte y la educación como gestión cultural es clave. O sea, no solamente es necesario saber de arte, no solamente saber de educación, sino que también es necesario saber de gestión cultural. Y es más, es necesario entender que cultura y educación son las dos caras de una misma moneda. Cuando entendamos eso, entonces los caminos se los van a hacer mucho más fáciles. Eso. ¿Había alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Me llamo Gabriela Tauler y una amiga me invitó a esta charla, con la cual estoy muy contenta. Y yo te voy a hablar desde mi perspectiva, ¿te fijas? Yo soy profesora de Historia del Arte. Ya, o sea, en mi clase no se ven dibujos, no nada, solamente teoría y práctica en cuanto a investigación. Entonces mi pregunta es, yo la hago a clase de arquitecto, ¿ya? En los primeros años. Y he luchado mucho para que en la universidad se dé historia del arte. O sea, artes visuales, como sea, porque es pura arquitectura. Entonces yo he luchado porque yo digo, los alumnos tienen que tener un bagaje cultural. ¿Ah? O sea, que si tú le hablas del gótico, que sepan qué es lo que es el gótico. No solamente en arquitectura, sino que en el arte, en la literatura. ¿No? Entonces, mi pregunta es, yo estoy de acuerdo con eso de la práctica, la praxis, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es primero? Si tú tienes que, de alguna manera, estoy hablando de alumnos de pregrado, ¿eh? No alumnos de 18, 20 años. ¿Qué es primero? Darle los conocimientos, darle la manera de que investiguen y después hacer el taller, se puede decir, o sea, no taller, pero hacer la discusión. ¿Qué es primero? O sea, a mí me cabe la... ¿Me preguntas la opinión mía? Sí, ¿ah? Sí, Me estás preguntando yo como... Sí, porque, o sea, yo lo entiendo, pero te fijas, pero hay alumnos que llegan, que no saben nada, que no tienen ni idea, no saben, o sea, no estoy mirando menos, al contrario, a mí me encanta hacer clases, pero no saben reflexionar. Yo les hablo de Aristóteles o Platón, no tienen ni idea en quién es. O sea, ¿me entiendes tú? Entonces, yo creo que estas clases son como para hacer reflexionar, hacer pensar al individuo, hacerlo pensar, qué es lo que quiero en mi vida, quiero esto, no lo quiero. O sea, en el fondo lo que está ocurriendo ahora es que quieren sacar la filosofía. Imagínate, los colegios aquí. Cuando el único ramo, que por lo menos así entre paréntesis, te da tiempo para cuestionarte. Entonces, yo quiero saber si es primero, o sea, la praxis, está bien la praxis, pero también el conocimiento, o el conocimiento a través de la praxis. Esto es mi pregunta. Yo, personalmente, no empezaría desde los contenidos. No. Porque, bueno, ya me dijiste, la mayoría, estos son estudiantes de arquitectura. Bravo que peleaste para lograr tus materias. Pero si aprendemos de los avances desde todo lo avanzado de la epistemología contemporánea. Alguien como el escritor George Hine argumenta que el conocimiento viene desde la experiencia previa del ser humano. El conocimiento está adentro, no viene desde afuera. Entonces tú ya sabes, tu comunidad son estudiantes que están formando en arquitectura. Ahora, el peso cae sobre nosotros de cómo problematizar los contenidos que tú quieres acercarlos a. Ahora, su interés es crear edificios en la contemporaneidad, pueden que sean casas, pueden que sean, no sé, toda una variedad. ¿Cuáles son las problemáticas que ellos tienen que manejar? Una problemática muy grande es el movimiento de públicos, de seres humanos. Y trabajar con ellos esa problemática de cómo mover grandes cantidades de seres humanos por espacios
Eso es un problema bien grande que tiene que trabajar un arquitecto. Y ellos pensarlo y hablarlo y a partir de su experiencia previa, porque ellos vienen con experiencia previa, entonces ahí puedes entonces ir hablando después de esa conversación. Mira cómo lo hicieron o cómo decidieron hacerlo a través de una iglesia gótica. Mira qué hicieron. Y ir metiendo cosas para que sean conocimientos significativos para ellos, porque son problemáticas que ellos tienen que manejar y abordar y que ya están trabajando. Pero si Entonces, ellos no pueden, o sea, te estoy diciendo el abogado del diablo, si ellos no pueden, pues no tienen las herramientas como para comenzar esa praxis. pero ellos ya están en la carrera, ¿no? Sí, pero... ¿Tú los recibes primer año o segundo año? Segundo año. Pero igual. Deben de... Bueno, entonces buscar problemáticas más simples. Tienes que ir simplificando. Mira, si una problemática bien compleja, como el ejemplo que yo les di de cómo crear el balance con partes incongruentes, eso es. Y que esos muchachos estaban trabajándolo desde su cuerpo, desde lo simbólico, porque no les enseñé todas las imágenes donde ellos estaban decidiendo con dibujos qué es balanceado, qué es no balanceado, cómo balancear entre color, y ellos lo estaban trabajando independientemente de aprendizajes de que este es un color frío o cálido o lo que sea, y eso fue decisión entre la maestra de arte, la maestra de aula, la terapeuta, la terapista de cada alumno, desde la gente del museo y desde la gente de Columbia University. Imagínate ese grupo bestial trabajando para llegar a solamente un problema que se pensaba que se podía trabajar con los muchachos de esa edad, y todo lo que teníamos que bajar en sus tabletas para que ellos pudieran hablar. Entonces, es mucho más trabajo para nosotros, pero hablo atrás también de Bellas Artes. Si ellos no están, los docentes no están entendiendo, es culpa de ustedes. Tienen que entonces trabajar ustedes de cómo ver problemáticas y darle, porque el momento que ellos comprenden, tú le estás haciendo la vida más fácil. Mira. Esto es como ver los contenidos que tienes que trabajar, no de una manera interdisciplinaria, pero la transdisciplinaridad que te puede dar el pensamiento detrás del quehacer artístico. Te sirve en cualquier situación y va a ayudarte a poder comunicar esos contenidos a esos aprendices de una manera que va a significar algo de interés para ellos y no va a ser la tortura que se tienen que memorizar eso para el examen. Pero es mucho trabajo para ustedes y es súper salir de los espacios del museo. Ni empezar desde adentro, que sí, entonces se ponen histéricos los directores de los museos porque lo que ellos están buscando son seres humanos calientes que entran y pagan sus $20 para entrar en el museo. Imagínate las peleas ahí. Pero si el museo no es significativo para nadie, es culpa nuestra. Pero eso es bueno, que por ser artistas y tener unos conocimientos más expandidos, ¿no? Más, igual tienen que entonces mirar a esa pedagogía de una manera muy crítica. ¿Cómo es que están
enseñando cómo enseñar, porque yo no he visto lo que están, pero eso es otra cuestión de verdaderamente reflexionar sobre prácticas pedagógicas y si verdaderamente son prácticas contemporáneas de la pedagogía. Yo creo que tenemos que terminar. Perdón. Sí, lo que pasa es que yo sé que el tema es intenso, es cototo, es contingente, pero estamos abusando, digamos. Entonces, muchas gracias, María. Increíble la presentación. Muchas gracias a todos por venir. Así que lleguen todos bien a su casa, que descansen.